Estamos ahora entrando en lo que es el capítulo 14 de Corintios y hay un énfasis completo a lo que son dos dones en particular, profecías, pero sin duda lenguas ocupa un gran espacio en el relato. El apóstol Pablo realmente quisiera poner las cosas en el lugar que corresponden. Y así como he mencionado anteriormente que la iglesia en Corinto había abusado de los dones, ya sea por ignorancia, como ya sea por sus prácticas antiguas, en donde sin duda el énfasis del paganismo estaba arraigado en sus propias vidas, también si tenemos un problema porque han desvalorizado algunos dones que tienen que ser palpables en la iglesia, en quienes estén reflejados, como el don de profecía, por ejemplo, que es la comunicación correcta del mensaje, que tiene tanto énfasis porque edifica realmente al cuerpo de Cristo. Y comienza el versículo 1 con tres versículos directivos, los dos primeros muy imperativos, el último indirecto, pero que tiene un gran énfasis también. Seguid el amor, este amor que Pablo ha presentado, no te olvides, es decir, la base para el ejercicio correcto de los dones es el amor. Procurar los dones espirituales, es decir, anhela vivir correctamente estos dones que el Señor te ha dado, y esto nos debe animar a realmente ser cuidadosos y estar atentos a lo que son los dones en nuestra propia vida para poder llevarlos a cabo, pero sobre todo que profeticéis. Y el deseo acá es poner en práctica. Aquellas personas que tienen el don de profecía no deben dejar de lado aquello que el Señor ha mencionado en su palabra, no deben dejar ni descuidar lo que es la proclamación de la palabra del Señor. Por lo tanto, si hay que trascender un don por sobre otro, y si hay algún don que está siendo menospreciado, es decir, debemos tener mucho cuidado porque aún puede ser que estamos menospreciando un don que es fundamental en el desarrollo del cuerpo de Cristo, como es la profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y empieza a hacer este contraste entre lenguas y profecías, que es tan interesante realmente en este relato. Debería mencionar algunas cosas que son prácticas para poder entender lo que es Corintios 14. En primer lugar, hay una diferencia de lenguas en este pasaje cuando se refiere a esta lengua incorrecta, abusada, impropia, antibíblica, y cuando vemos esta lengua que es el ejercicio correcto del don. Y sabemos que en Corinto el don era vigente, el don era práctico. Por lo tanto, Pablo en este capítulo va a hacer alusión a esto y hay algunas ayudas que el texto nos da, a excepción de versículo 27 y 28, si no me equivoco. Cada vez que la Biblia aparece el término lengua en singular, está hablando de esta lengua extraña y la asocia con estos términos tanto extraño como desconocido. Cuando la Biblia habla del término lenguas, y estoy hablando desde original, es plural, y en algunos casos está bien traducido en nuestra Biblia, está hablando del don de lengua, el uso correcto de estas lenguas. Entonces, hay un énfasis acá, también, este es un capítulo profundo en donde el apóstol Pablo utiliza mucha ironía, mucho sarcasmo, realmente, para decir algunas cosas a esta iglesia que está abusando de estos dones. En primer lugar dice que el que habla lenguas habla a los hombres, no habla a los hombres sino a Dios. ¿Por qué? Porque los hombres no lo entienden, realmente. Si no hay un intérprete, y vamos a ver eso más adelante, no tiene ningún sentido realmente hacerlo. Y la idea acá no es el Dios con mayúscula que aparece allá, sino un Dios. De hecho, la palabra en griego no tiene un artículo. Y lo que está haciendo en términos concretos es decirle a ellos, cuando usted habla en lengua sin un intérprete, los hombres no entienden, por lo tanto no sirve, no está edificando a nadie dentro de la iglesia. Pero en segundo lugar, es decir, está haciendo lo que hacen los paganos, hablarle a un Dios nomás, con un idioma estático, con esta práctica de éxtasis impropia. Realmente no tiene ningún fundamento, ningún sentido. Pero profetizar, lo que significa realmente declarar el mensaje, ayuda porque edifica, exhorta y consuela, y sabemos el alcance que la palabra del Señor puede tener en sí mismo para otros. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Otra vez, utilizando sarcasmo, está diciendo, bueno, estás pensando en ti nomás, cuando hablas en lengua y los demás no entienden. Recuerda, el objetivo de los dones es servir a otros, edificar a otros. Por lo tanto, cuando hablas en lengua y nadie lo entiende, estás pensando en ti, es egoísmo. Eso no está en el espíritu de los dones. Pero el que profetiza está edificando a la iglesia porque está mencionando la verdad del Señor a otros con entendimiento correcto. Versículo 5, él dice, quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación.
Y otra vez el apóstol Pablo está diciendo acá en este relato, mira, comparativamente hablando, este don sin interpretación que no tiene ningún énfasis realmente y que ha sido abusado, no tiene ningún punto de comparación con la profecía, que es la declaración correcta de la palabra del Señor. Por lo tanto, él está diciendo, es decir, la única forma en que estos se pueden comparar es cuando realmente el que habla en lenguas puede ser interpretado. Entonces cumple el fin de edificar la iglesia, cumple el fin de realmente compartir el mensaje correcto del Señor. Ahora pues, versículo 6, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Y está haciendo otra vez este énfasis. Si no interpreto lo que digo, no sirve de nada. Más adelante el propio apóstol Pablo está diciendo, yo hablo en lengua, aunque no tenemos una evidencia práctica, bíblica de eso, él dice que lo hace, pero sabemos que también lo hacía bien, porque sin duda está utilizando su propia vida como ejemplo. Y utiliza ilustraciones como la flauta y la cítara, que si no se distinguen nadie va a saber para qué sirven, como la trompeta, que si no suena como debe sonar, nadie se va a preparar para la batalla, entonces no tiene sentido. Simplemente para llegar a este punto, si no hay interpretación, el don de lenguas no tiene ningún sentido en la iglesia. Y otra vez, como la iglesia estaba siendo afectada por su trasfondo pagano, y como la iglesia estaba siendo afectada por la ignorancia, están abusando de un don que generalmente está generando en la iglesia locura, frustración y prácticas que son completamente antibíblicas. Tantas clases de idiomas, dice en el versículo 10, hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Y está hablando de idiomas, otra vez, es la idea correcta del don de lenguas bíblicos. Y quiere decir a las personas, mire, todos esos idiomas tienen un valor determinado, las lenguas tienen un valor determinado, no deben negar aquello, pero si no se entiende, realmente no tiene sentido, no tiene ni un sentido. Versículo 12, así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Entonces termina esta sección diciendo otra vez lo que ya ha dicho en varios capítulos antes. Si no edifica, no sirve realmente. Entonces, cuando un don está simplemente ayudando a las personas a ser más arrogantes, a creerse superiores, a tratar de hacerlo más espectacular para otros, realmente no tiene ningún sentido. Está faltando a lo que es correcto, faltando a lo que es la verdad que el Señor espera que sea y que resalte en la vida de sus hijos. Versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Y la idea acá no es pedir el don de interpretación, la idea es que si vas a hablar en lengua, debes orar para que realmente haya un intérprete que pueda mencionar lo que estás diciendo. Obviamente estamos dentro del contexto de la iglesia en Corinto. Si usted ve, Pablo está utilizando harto sarcasmo a continuación. De hecho está mencionando durante el texto allá que si nadie te entiende no te van a poder decir amén. Si nadie te entiende realmente, es decir, no pueden comprender el énfasis que tiene. De hecho en el versículo 14 dice que es tan importante el entendimiento. Los dones no anulan mi entendimiento. De hecho deben ser entendibles dentro del concepto necesario para que otros realmente puedan comprender el uso, el funcionamiento y también el resultado que eso tiene. Por lo tanto, es tan importante enfatizarlo dentro de las normas y los estamentos que Dios ha establecido en su palabra. Vamos a detenernos un segundo y luego volvemos otra vez para continuar hablando desde el versículo 21 en adelante de las lenguas.